me llamo Sara. Soy una joven de Estados Unidos. Empecé a aprender español hace un año. No tengo amigos que hablen español. Al principio pensé que sería imposible practicar. Pero descubrí que puedo mejorar mi conversación sin un hablante nativo. Quiero contar cómo lo hago. Mis primeros pasos. Cuando empecé, no sabía cómo hablar sola. Tenía miedo de pronunciar mal las palabras. Escuchaba muchas canciones y veía series con subtítulos. Repetía frases cortas en voz alta. A veces me sentía tonta, pero entendí que practicar sola era mejor que no hablar nada. Poco a poco, formé una rutina. Cada mañana escuchaba 10 minutos de español. Podía ser un video o un podcast para principiantes. Luego repetía las frases que entendía. Si no entendía algo, buscaba la traducción y lo anotaba en mi cuaderno. Así aprendí mis primeras 100 frases útiles. Hablar sola frente al espejo. Una de mis técnicas favoritas es hablar frente al espejo. Miro mi cara, mis labios y mis gestos. Observo cómo se mueven cuando pronuncio cada palabra. Intento mantener una expresión natural. A veces sonrío para practicar un tono amable. Imagino que hablo con otra persona. Creo que hay alguien frente a mí. Puedo imaginar una amiga, un profesor o una persona que acabo de conocer. Hago preguntas y luego contesto como si fuera una conversación real. Digo frases sencillas. Por ejemplo, puedo decir, ¿cómo estás?, y después responder, estoy muy bien, gracias. Hoy estudio español, también invento situaciones. Imagino que estoy en un restaurante o en una tienda. Practico frases como quiero una pizza o cuánto cuesta esto. A veces practico emociones. Hablo como si estuviera feliz, triste o cansada. Así aprendo a cambiar mi tono y a usar expresiones diferentes. También practico movimientos con las manos y con la cabeza. Me ayuda a parecer más segura cuando hablo. Al principio me sentía ridícula. Pensaba que era una actividad extraña. Pero después noté que mejoraba. Ya no me daba tanta vergüenza escuchar mi voz. Cada día hablaba un poco más rápido y con menos pausas. Aprendí a usar la entonación correcta. Mis frases empezaron a sonar más naturales. También entendí cómo usar mi respiración para no cansarme. Ahora puedo hablar durante varios minutos sin parar. Esta técnica me ayudó a ganar confianza. Cuando hablo con otras personas, no me bloqueo. Siento que ya practiqué antes. Es como si el espejo fuera mi primer compañero de conversación. Grabaciones y autoevaluación. Otra práctica importante es grabarme. Uso mi teléfono o mi computadora. Hablo durante 2 o 3 minutos sobre un tema simple. A veces hablo de mi familia, otras veces de mis estudios o de mis pasatiempos. También cuento cómo fue mi día o qué planes tengo para el fin de semana. Cuando termino, escucho mi voz con atención. A veces me sorprende oír cómo sueno.
Escucho errores en mi pronunciación. Otras veces noto que repito las mismas palabras muchas veces. Entonces anoto esas palabras en una lista y busco sinónimos sencillos. También observo si mi voz es clara. Si hablo muy rápido, intento hacerlo más despacio. Si pronuncio mal una palabra, la repito varias veces hasta que suena bien. Esta práctica me enseña a corregirme sin ayuda de un profesor. Cada semana hago una nueva grabación. Guardo todas en una carpeta con la fecha. Los domingos escucho las antiguas. Me gusta comparar las viejas con las nuevas. Escucho cómo cambia mi pronunciación y cómo crece mi vocabulario. Es emocionante ver el progreso. Mi voz suena más fluida. Mis frases son más completas. Mi acento es menos fuerte. También cometo menos errores. A veces comparto mis grabaciones con otros estudiantes. Ellos me dan consejos y me dicen que suena bien. Escuchar opiniones externas también me ayuda a mejorar. Grabarme no solo mejora mi pronunciación. También me enseña a pensar más rápido en español. Cuando hablo sola, no puedo traducir en mi cabeza. Tengo que pensar directamente en el idioma. Con el tiempo, eso se vuelve natural. Grabar mi voz me muestra que sí avanzo. Me recuerda que el esfuerzo diario da resultados. Aunque no tenga un hablante nativo, mi teléfono se convierte en mi profesor y mi espejo en mi mejor amigo para practicar. Hablar sola frente al espejo. Una de mis técnicas favoritas es hablar frente al espejo. Me pongo de pie, miro mi cara y observo mis gestos. Veo cómo se mueven mis labios y mi boca. Miro mis ojos y trato de hablar con expresión. Escucho mi voz mientras hablo. Imagino que hablo con otra persona. A veces pienso que es mi amiga. Otras veces imagino a mi profesora o a una persona que conozco en un viaje. Hago preguntas simples y luego doy respuestas. Repito la conversación varias veces hasta que suena natural. Practico diferentes temas. Un día hablo sobre mi desayuno. Otro día hablo sobre el clima o sobre lo que voy a hacer mañana. También invento pequeños diálogos sobre mi familia o mis estudios. Esto me ayuda a pensar en frases nuevas y a recordar vocabulario. Por ejemplo, puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y luego responder, estoy bien, gracias. Hoy tengo mucho trabajo, también practico frases para diferentes lugares. Imagino que estoy en un restaurante o en una tienda. Digo, quiero un café, por favor, o ¿cuánto cuesta esta camiseta? A veces hablo con diferentes emociones. Digo las mismas frases pero con alegría, sorpresa o cansancio. Así aprendo a usar la voz de forma más natural. También practico sonreír mientras hablo, porque en una conversación real eso importa. Al principio me sentía un poco ridícula. Me daba vergüenza escucharme. Pero después noté que mejoraba. Empecé a disfrutar el ejercicio. Cada día hablaba un poco más tiempo y con más seguridad. Aprendí a usar la entonación correcta.
Descubrí que algunas frases suenan mejor cuando subo o bajo la voz. También practico pausar en los lugares correctos. Mis frases sonaban más naturales y más suaves. Esta práctica frente al espejo me da confianza. Cuando hablo con otras personas, ya no tengo miedo. Mi voz suena más clara. Siento que ya practiqué muchas veces. El espejo se convierte en mi primer compañero de conversación. Grabaciones y autoevaluación. Otra práctica importante es grabarme. Uso mi teléfono o mi computadora. Hablo durante 2 o 3 minutos sobre un tema simple. A veces hablo de mi día, otras veces de mis planes o mis pasatiempos. También hablo de mi familia o de algo que aprendí. Antes de grabar, pienso en lo que quiero decir. Escribo algunas frases en mi cuaderno. Luego empiezo a hablar sin leer, solo con mis ideas. Esto me ayuda a organizar mis pensamientos y a usar las palabras que ya conozco. Después escucho mi voz con atención. Me concentro en cómo pronuncio las palabras. A veces noto que hablo muy rápido o muy bajo. Entonces lo anoto. Repito la grabación intentando mejorar esos detalles. También escribo las palabras que digo mal. Las repito muchas veces hasta pronunciarlas bien. Cuando las digo correctamente, me siento muy feliz. Es una forma de ver mi avance poco a poco. Cada semana hago nuevas grabaciones. Las guardo con la fecha. Los domingos escucho todas las grabaciones antiguas. Me gusta oír la diferencia entre la primera y la última. Noto que mi voz suena más natural y segura. A veces también comparto mis grabaciones con otros estudiantes. Ellos me dan comentarios simples. Me dicen si hablo demasiado rápido o si uso bien las palabras. Escuchar otras opiniones me ayuda a mejorar. Esta técnica también mejora mi memoria. Cuando hablo, pienso en español. No traduzco desde el inglés. Eso hace que mis frases salgan más rápido y con menos esfuerzo. Grabarme me enseña a ser paciente. No todo suena bien al principio, pero cada intento cuenta. Con el tiempo, mis grabaciones muestran un progreso claro. Mi pronunciación mejora, mi acento se suaviza y mis frases suenan más naturales. Ahora grabar mi voz es parte de mi rutina. No necesito un profesor ni un hablante nativo. Solo necesito tiempo, mi voz y ganas de mejorar. Cada grabación es una pequeña victoria en mi camino para hablar bien español. Aplicaciones y grabaciones interactivas. Uso algunas aplicaciones para practicar español todos los días. Son fáciles de usar y muy útiles. No necesito un profesor en vivo ni una clase formal. Solo necesito mi teléfono, mis audífonos y unos minutos libres. Las aplicaciones me ayudan a escuchar y repetir. Algunas tienen ejercicios de pronunciación. Me dan una frase corta y me piden repetirla. Luego comparan mi voz con la del hablante nativo. Si lo hago bien, me dan una buena puntuación. Si no, puedo intentarlo otra vez.
Otras aplicaciones me enseñan vocabulario nuevo con imágenes y sonidos. Veo una foto, escucho la palabra y la repito en voz alta. Este método me ayuda a recordar mejor las palabras. También puedo practicar frases comunes como ¿dónde está el baño? O quiero una mesa para dos. Algunas aplicaciones tienen diálogos interactivos. En ellos, elijo respuestas y sigo la conversación. Por ejemplo, el programa me pregunta qué te gusta hacer los fines de semana, y yo selecciono me gusta salir con mis amigos. De esta forma practico como si hablara con una persona real. También hay juegos. En ellos escucho, repito o completo oraciones. Me divierto mientras aprendo. No siento que estudio, pero en realidad estoy mejorando mi comprensión y pronunciación. Me gusta usar estas herramientas cuando camino o estoy en el transporte. Las uso en el autobús o mientras espero en una fila. Es una manera simple de practicar cada día sin buscar a otra persona. Además, puedo estudiar en cualquier momento. No importa si es de noche o de día. Puedo practicar un poco cada vez. Es mejor hacer 10 minutos diarios que una hora una sola vez a la semana. Estas aplicaciones también me ayudan a medir mi progreso. Algunas guardan mis resultados y me muestran gráficas. Ver mi mejora me motiva a seguir practicando. Aunque esté sola, siento que tengo un compañero digital que me apoya. Gracias a estas herramientas, practicar español se ha vuelto parte natural de mi día. Puedo escuchar, repetir y hablar sin miedo. Mi teléfono se ha convertido en mi pequeño maestro de bolsillo. Hablar con uno mismo en voz alta. A veces hablo sola durante mis actividades diarias. No necesito un lugar especial ni un tiempo fijo. Hablo en español mientras hago cosas normales. Por ejemplo, cuando cocino, explico en español lo que hago. Digo, ahora corto las cebollas. Después pongo el arroz en la olla. Voy a agregar sal. Cuando limpio mi habitación, digo, recojo la ropa. Abro la ventana. Guardo los libros. Cuando salgo a caminar, describo lo que veo. Digo frases simples como, el cielo está azul. Los árboles son verdes. Hay niños jugando. El viento es fuerte hoy. Estas frases me ayudan a practicar sin presión. También hablo sola cuando hago ejercicio o me preparo para dormir. Digo lo que siento. Estoy cansada. Tengo hambre. Mañana voy a correr. De esa forma uso el idioma en situaciones reales. A veces invento pequeñas historias. Por ejemplo, imagino que viajo a otro país y cuento lo que veo. Estoy en Madrid. Camino por una calle con muchas personas. Busco una cafetería. Este tipo de práctica me ayuda a pensar rápido en español. Esta costumbre parece extraña, pero me ayuda mucho. Me hace usar palabras comunes todos los días. Practico vocabulario y estructura sin esfuerzo. También repaso las frases que aprendí en las aplicaciones. Hablar sola mantiene mi mente en modo español. No traduzco desde el inglés. Solo hablo, como si el español fuera mi idioma principal. Con el tiempo,
mi mente se acostumbra a pensar así. Ahora hablar en voz alta se ha vuelto una parte natural de mi rutina. No necesito un compañero ni una clase. Solo necesito mi voz y un poco de imaginación. Cada palabra que digo, aunque sea sola, me acerca más a hablar con confianza. Redes sociales y comunidades. Uso Internet para conectar con otros estudiantes de español. Hay muchas personas como yo. En redes sociales existen grupos, foros y páginas donde todos quieren aprender y practicar. Compartimos frases, ejercicios, consejos y pequeñas correcciones. Me gusta mucho participar en esos espacios. A veces escribo comentarios en publicaciones. Otras veces leo lo que escriben los demás y aprendo nuevas palabras. También veo videos cortos en español. Escucho cómo hablan los otros y trato de imitar su pronunciación. Algunos grupos hacen retos semanales. Por ejemplo, cada día debemos escribir una frase o grabar un audio con una palabra nueva. Es una forma divertida de practicar sin sentir presión. También puedo leer las respuestas de otros y aprender de sus errores. En estas comunidades todos son amables. No importa si cometes errores, porque todos estamos aprendiendo. A veces alguien corrige mis frases, pero lo hace con respeto. Me explican por qué una palabra es diferente o por qué el verbo debe estar en otro tiempo. También he encontrado amigos virtuales que practican solos, igual que yo. Hablamos por mensajes o por voz. Nos mandamos audios cortos para corregirnos. Yo escucho el suyo, él escucha el mío. Cada uno aprende del otro. Algunos días hacemos pequeños diálogos por texto. Hablamos de temas simples, como la comida o los viajes. Es una forma de usar el idioma con personas reales. No es lo mismo que hablar cara a cara, pero es una buena práctica. Internet me permite practicar sin salir de casa. Puedo hacerlo desde cualquier lugar. Solo necesito conexión y ganas de aprender. Las redes sociales se han convertido en una gran herramienta para mejorar mi español y sentirme parte de una comunidad internacional. Practicar en línea me da motivación. Ver que otras personas también estudian me hace sentir acompañada. Ya no aprendo sola. Estoy en un grupo de gente que tiene el mismo sueño, hablar español con confianza. Lectura en voz alta. Otra parte muy importante de mi práctica es leer en voz alta. Leo libros fáciles, cuentos cortos y artículos para principiantes. A veces leo diálogos de series o textos que encuentro en Internet. Leo despacio y con atención. Pronuncio cada palabra con cuidado. Trato de no correr. Si una palabra es difícil, la repito varias veces hasta que suene bien. También escucho grabaciones del mismo texto y comparo mi pronunciación con la del hablante nativo. Leer en voz alta mejora mi pronunciación y mi ritmo. Me ayuda a entender cómo suenan las frases completas. También aprendo dónde hacer pausas y cómo usar la entonación. Poco a poco, mis frases suenan más naturales. Además, leer me enseña nuevas estructuras. Veo cómo se usan los verbos y las preposiciones.
Miro cómo los hablantes escriben frases simples para expresar ideas claras. Cuando no entiendo una palabra, la marco en color y busco su significado más tarde. A veces leo el mismo texto varias veces. En la primera lectura entiendo lo básico. En la segunda, noto detalles nuevos. En la tercera, mi voz suena más segura y fluida. Me gusta escuchar cómo cambia mi pronunciación con el tiempo. También leo en voz alta antes de grabarme. Así caliento mi voz y mi mente. Es una manera de preparar el cerebro para hablar en español. Cuando estoy cansada y no quiero estudiar, leer en voz alta me ayuda a seguir practicando sin mucho esfuerzo. Es tranquilo, pero muy efectivo. Cada lectura me da más confianza. Me ayuda a pensar en español y no traducir. Puedo sentir cómo mi cerebro se adapta poco a poco al nuevo idioma. Leer en voz alta es como hacer ejercicio para la lengua y la mente al mismo tiempo. Escuchar y repetir. Escuchar es una parte muy importante de mi práctica. Sin escuchar, no puedo hablar bien. Oigo podcast para principiantes, canciones lentas y videos con subtítulos. Cada día trato de escuchar un poco, incluso cuando estoy ocupada. Primero escucho sin leer. Solo presto atención a los sonidos y al ritmo. Intento entender la idea general, aunque no comprenda todas las palabras. Escucho una vez completa sin pausar. Después, vuelvo a escuchar con la transcripción. Leo y escucho al mismo tiempo. Repito las frases que entiendo. Lo hago en voz alta. Intento copiar el tono, la velocidad y la pronunciación del hablante. Si una palabra es difícil, la repito muchas veces. A veces imito la voz exactamente, como si fuera una actriz. Esta repetición mejora mi memoria auditiva. También mejora mi pronunciación y mi confianza. Con cada práctica, mis frases suenan más naturales y suaves. Me gusta escuchar diferentes acentos. Escucho voces de España, México, Colombia y Argentina. Así mi oído aprende los distintos sonidos del español. No entiendo todo, pero reconozco las diferencias. A veces cierro los ojos mientras escucho. Me concentro en la voz y en el ritmo. Eso me ayuda a sentir el idioma. Después repito sin mirar el texto, solo usando mi memoria. Con el tiempo, empiezo a reconocer palabras sin pensar. Mi cerebro recuerda sonidos y frases comunes. Ya no necesito traducir. Escuchar muchas veces es una forma muy efectiva de entrenar el oído. También escucho mis propias grabaciones. Comparo mi voz con la de los hablantes nativos. Escucho lo que debo mejorar. Así veo mi progreso poco a poco. Escuchar y repetir parece simple, pero funciona. Es como aprender una canción. Después de oírla muchas veces, las palabras salen solas. Mi horario de práctica. Tengo un horario claro y fácil de seguir. Cada día dedico al menos 30 minutos al español. A veces más si tengo tiempo. No siempre hago lo mismo, porque quiero mantener la práctica interesante.
Un día veo una serie corta. Otro día hablo frente al espejo. Otro escribo mis frases o leo en voz alta. También tengo días para escuchar podcast o practicar con aplicaciones. Me gusta cambiar las actividades. La variedad me mantiene motivada. Así no me aburro y sigo aprendiendo con energía. Si un día no tengo ganas de escribir, simplemente escucho música o repito frases. Lo importante es no perder la costumbre. También reviso mis grabaciones los domingos. Escucho cómo hablo y comparo con la semana anterior. Es como mi examen personal. No me castigo por los errores, los uso para mejorar. Al principio era difícil mantener la disciplina. A veces olvidaba practicar o buscaba excusas. Pero después de algunas semanas, se volvió un hábito. Ahora mi cerebro espera ese momento de español cada día. Tengo un pequeño calendario en mi pared. Cada vez que practico, marco una cruz en el día. Ver todas las cruces juntas me da orgullo. Es una prueba de mi constancia. También organizo mis prácticas según mi energía. Si estoy cansada, hago algo ligero, como escuchar o leer. Si tengo más energía, hablo o escribo. Así siempre encuentro una forma de practicar, sin presión. Con este horario me siento más ordenada. Ya no pienso no tengo tiempo, siempre encuentro 30 minutos. Con el tiempo, siento que cada día doy un paso más hacia la fluidez. No importa si el avance es lento. Lo importante es avanzar. Cada día de práctica me acerca más a mi meta de hablar español con confianza y alegría. Superar la vergüenza. Al principio me daba mucha vergüenza hablar sola. Pensaba que era algo raro o tonto. Me daba miedo que alguien me escuchara y se riera. Sentía que mi voz sonaba mal y que mi acento era horrible. Pero un día entendí algo importante: nadie me escucha. Estoy sola en mi habitación. No pasa nada si me equivoco. Nadie me juzga, nadie se ríe. Esa idea me dio libertad. Empecé a hablar sin pensar tanto en mis errores. Cuando olvidaba una palabra, buscaba otra. Si no recordaba una frase, la decía de otra forma. Así aprendí a adaptarme y a continuar la conversación sin parar. Cada error me enseña algo. Si pronuncio mal una palabra, la repito hasta que suene mejor. Si uso un verbo mal, lo corrijo en mi cuaderno. Poco a poco, los errores se vuelven menos frecuentes. Hablar sin miedo es la clave. No necesito ser perfecta. Solo necesito comunicar mis ideas. Si el otro me entiende, ya es suficiente. Con el tiempo, hablar se vuelve más fácil, más natural y más divertido. También aprendí a reírme de mis errores. Si digo algo gracioso por accidente, me río y sigo hablando. Eso me ayuda a no sentir vergüenza. Aprender un idioma es un proceso, no una competencia. Hoy ya no tengo miedo de hablar sola. A veces practico incluso cuando hay gente cerca. No me importa.
Sé que hablar en voz alta es parte del camino. Cada vez que hablo, gano un poco más de confianza. Pequeñas metas. Divido mis objetivos en pasos pequeños. No intento aprender todo al mismo tiempo. Prefiero avanzar poco a poco. Eso me ayuda a no sentir estrés y a disfrutar el proceso. Por ejemplo, esta semana practico cómo pedir comida en un restaurante. Aprendo frases como quisiera una ensalada o la cuenta. Por favor, las repito varias veces hasta que salen con facilidad. La próxima semana hablo sobre mis pasatiempos. Digo frases como me gusta leer libros o escucho música por la noche. Practico estas frases frente al espejo y las escribo en mi cuaderno. También hago listas de temas sencillos. Un día practico el clima. Otro día practico cómo presentarme. Otro día practico cómo hablar de mi familia. Cada tema pequeño es una meta clara. Cada vez que logro una meta, me siento muy orgullosa. Siento que estoy avanzando, aunque sea despacio. Esa sensación me motiva a seguir. Ver mi progreso me da energía para continuar. No espero resultados grandes de un día a otro. Sé que el progreso llega con constancia. Aprender un idioma es como construir una casa, se hace ladrillo por ladrillo. Cuando cumplo una meta, me regalo algo pequeño. A veces veo una película en español o escucho una canción que me gusta. Es mi forma de celebrar. Con el tiempo, los pasos pequeños crean un gran cambio. Hablar español ya no parece imposible. Cada meta cumplida me acerca un poco más a mi sueño, comunicarme con seguridad y alegría. Lo que he aprendido. Después de muchos meses, noto grandes cambios. Ahora puedo hablar con más fluidez. Busco menos palabras. Mi pronunciación suena más clara. A veces encuentro personas que hablan español y puedo conversar con ellas sin pánico. Me entienden, y eso me hace muy feliz. También entiendo mejor los videos y las canciones. Ya no necesito leer subtítulos todo el tiempo. ¿Por qué funciona practicar sola? Practicar sin hablante nativo me obliga a pensar más. Tengo que buscar soluciones, inventar frases y usar lo que sé. Cuando hablo sola, no tengo miedo de cometer errores. Eso me permite experimentar con nuevas palabras y estructuras. Además, puedo practicar a cualquier hora. No dependo de nadie. Esta libertad me ayuda a mantener la constancia. Mis consejos para otros estudiantes. Primero, no tengas miedo de hablar solo. Nadie te juzga. Segundo, usa todo lo que tienes, tu voz, tu espejo, tu teléfono, tus series. Todo puede ser una herramienta. Tercero, escucha mucho. Cuanto más escuchas, más natural será tu pronunciación. Y finalmente, sé paciente. Aprender un idioma no es una carrera. Es un proceso lento, pero seguro. Mi visión para el futuro. Quiero seguir practicando hasta poder hablar con fluidez. Sueño con viajar a España o a México. Quiero pedir comida, hacer amigos,
entender chistes y disfrutar las conversaciones reales. Sé que llegará ese momento. Sigo practicando cada día. No importa si estoy sola. Mi esfuerzo constante me acerca a mi meta. Conclusión. Practicar conversación sin un hablante nativo no es imposible. Requiere creatividad, paciencia y disciplina. Yo soy la prueba. Empecé sin saber nada. Ahora puedo expresarme con claridad. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Hablar sola, grabarte, escuchar, repetir, leer, y disfrutar el proceso. Así el español deja de ser una meta lejana y se convierte en una parte de tu vida diaria.